Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio que nos escuchan en todas las regiones rurales y urbanas del país, a los agricultores, ganaderos, productores y líderes del sector y por supuesto a quienes desde muy temprano están construyendo el futuro del campo colombiano. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad nos va a acompañar la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, quien va a entregar un completo balance de la actividad del agro en los últimos meses. También vamos a conocer cómo marcha la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa que en estos momentos se está desarrollando a nivel nacional. Está entrando en su fase final. Además, les vamos a presentar los hechos, las noticias más destacadas del campo colombiano y, por supuesto, cómo un ingenio en el Valle está trabajando con los niños del sector agroindustrial. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Vamos a hablar de cómo la agricultura colombiana se ha convertido en uno de los ejes, uno de los motores fundamentales en materia de crecimiento de la economía, pero también la reducción en materia de precios de los alimentos para las familias colombianas. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, y el trabajo que está haciendo su despacho frente a precios de alimentos y crecimiento del PIB agropecuario. Sobre este particular se refirió de esta manera aquí en Al Campo de Caracol Radio. Tenemos una apuesta de cierre para agosto del 2024, sosteniendo los indicadores de crecimiento que ha tenido el sector, 2026, crecimiento del abastecimiento alimentario, crecimiento de la producción, crecimiento del área sembrada, y estamos avanzando fuertemente en el proceso de sustitución a partir de la ampliación del área sembrada. Aprovechar la oportunidad para invitarlos a revisar la resolución que acabamos de publicar de lineamientos para la Orinoquía, una apuesta de ampliación de área sembrada en maíz y soya, esa materia prima de alimento balanceado para las cadenas pecuarias. Ministra, el sector de alimentos, el sector agropecuario, en materia de corte de inflación en el mes de noviembre, fue uno de los que contribuyó para que la inflación no subiera. ¿Eso se debe a qué, ministra? A mi juicio, y lo decimos de manera bastante clara, se debe a la política del gobierno. Nosotros desde el inicio del gobierno hemos hecho una apuesta de redistribución, no solo de tierras, sino de los activos para la transformación y de los activos sociales del sector agricultura, incluyendo en eso el crédito agropecuario, el crédito de fomento agropecuario. ¿Por qué los alimentos están bajando? Porque estamos produciendo más, porque tenemos mejores rendimientos, tenemos 200.000 hectáreas nuevas de área sembrada. Fíjese que uno de los alimentos que jalón hacia abajo son frutas frescas. Hemos crecido en cultivo de mediano plazo que nos permiten a nosotros tener un abastecimiento muchísimo más preciso en nuestras principales centrales. El último dato, noviembre está produciendo más alimentos, más comida en las centrales de abastecimiento, lo que claramente fortalece la demanda. Pero además un indicador importante. El aumento del salario mínimo sostenido en los últimos 3 periodos pone más recursos en las familias colombianas, aumenta la demanda, aumenta la oferta de alimentos, eso genera una economía muchísimo más dinámica que hoy además está revirtiéndose en la calidad de nuestros agricultores y de nuestras agricultoras. Tenemos temas que hay que ponerlos también al frente, que es el tema de arroz y tema de papas, sobre producciones en el caso de la papa estacional, en el tema del arroz un tema estructural global que también jalonan hacia abajo, pero claramente el indicador negativo o jalonamiento hacia abajo del precio de los alimentos no tiene que ver solo con papa y con arroz, tiene que ver con mayor oferta y estamos avanzando en productos que además diversifican la producción agropecuaria en Colombia. En este mes de diciembre los precios de los alimentos se van a mantener estables, que es la gran preocupación de la familia. Yo esperaría que sí, pero saben ustedes que en diciembre siempre hay ciclos de la oferta y de la demanda que afectarán algunos productos. Estábamos viendo esta mañana la yuca, que además hace parte de nuestros platos de fin de año, pues viene con un incremento, ¿cierto? Nuestro sancocho viene creciendo, pero tenemos otros temas que van bajando como la papa, que nos preocupa también porque lo que no queremos es que la disminución de los precios termine afectando al productor. Por eso en el tema de papa hemos hecho una inversión bastante importante para hacer adquisición directa y dinamizar inventarios sin que sigan afectándose los costos a los productores. Ministra, el salario mínimo, usted habla del salario mínimo que no le pega a la inflación, pero es que el 85% de los trabajadores en el campo son informales.
informales. ¿Eso no le preocupa a usted que un salario de 2 dígitos? A mí me preocupa inmensamente la informalidad en el sector, por eso con la reforma laboral nosotros acompañamos los artículos que la ley preveían la formalización de los trabajadores agropecuarios. Sin embargo, fue del Congreso y la Sociedad de Agricultores de Colombia llamaron a que eso no se discutiera, que no se incluyera, es algo que tenemos pendiente. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo, a propósito de su pregunta, vienen socializando un tema del contrato agropecuario en varias ciudades del país. Tenemos una agenda, este 9 de diciembre vamos a estar en Cúcuta, porque claramente allí hay una discusión que el país debe asumir. ¿Qué pasa con los trabajadores agrarios? ¿Cómo están su relación de formalidad? ¿Cómo hacemos para que tengan garantías de salud, de pensión, para que tengan refuerzo en su protección social? Es una discusión que este gobierno impulsó, se decidió sacar. Ahora, lo que claramente el gobierno ha dicho no es de mi competencia, pues el ministro de Trabajo instaló la mesa de concertación, un aumento del salario mínimo, como ya lo hemos probado en los últimos años, lo que hace es dinamizar y colocar mayores recursos en la clase trabajadora, una clase trabajadora que puede consumir más, es una democratización de la riqueza que se está produciendo en Colombia, porque la economía en Colombia viene creciendo. Si la economía en Colombia viene creciendo, lo que debería hacer eso es que podamos llegar a pequeños, a medianos y a grandes de manera equitativa y mejorar la calidad de vida de todos y todas las colombianas, tanto en las ciudades como en el campo. Mayor producción de alimentos es mejor alimentación en las ciudades, mayor abastecimiento en nuestras plazas de mercado es mejor ingreso para nuestros productores, pero es también ciudades alimentándose mejor, y cuando una ciudad se alimenta mejor, cuando una ciudad tiene más diversidad de alimentos en sus plazas de mercado a mejores precios, pues la vida de la ciudad también cambia. ¿Va a firmar un convenio con Fedepalma? Vamos, no, es que vamos para allá precisamente, nos van a acompañar, vamos a firmar los contratos del Fondo de Fomento Palmero y del Fondo de Estabilización de Precios de la Palma. Yo quiero ahí decir, cuando nosotros llegábamos el contrato había que volverlo a hacer, los contratos de la parafiscalidad de conformidad con la ley son a 10 años, hicimos un acuerdo en su momento con Fedepalma porque no teníamos tranquilidad sobre el contrato y queríamos discutir con ellos, el año pasado se renovó por un año, hicimos una mesa técnica permanente con el gremio administrador del Fondo de Fomento y del Fondo de Estabilización y logramos un acuerdo. Hoy le vamos a presentar al país un contrato que tiene mayores disposiciones sobre ese recurso de la parafiscalidad, una apuesta de redistribución de fortalecer a los pequeños cultivadores de palma, una apuesta para que los recursos de esa parafiscalidad sean usados de manera siempre eficiente. Ese es un fondo que tiene sus cuentas claras, que va bien, y lo vamos a firmar demostrando que en el marco de la diferencia el gobierno nacional con los gremios trabajan de la mano, y eso es lo que ha hecho crecer la agricultura. Ministra, ¿cómo va el tema del avance de los papicultores en el departamento de Boyacá, ya que ha sido uno de los departamentos más afectados en todo el territorio nacional, y pues también qué se viene para Boyacá en este último año de gobierno? Bueno, nosotros hicimos un acuerdo con los papicultores, claramente con Dinamarca y Boyacá como grandes productores de papa. Ese acuerdo partía de varias intervenciones. La primera, un programa de manejo de excedentes estacionales. Junto con las gobernaciones avanzamos en poder adquirir de manera directa a productores papa, pequeños productores que nosotros comprábamos, poníamos en disposición de los programas de alimentación del gobierno nacional. Muchos de ustedes distribuyeron esas noticias de cómo estábamos llegando con papa a muchos sectores vulnerables de ciudades y en zonas incluso rurales. Eso nos permitió dinamizar inventarios, el precio de la papa viene reaccionando, pero también pusimos recursos, 25.000 nuevos recursos para la línea de diversificación y la línea de reactivación económica. Parte de las situaciones que tienen nuestros ciclos productivos después de un buen precio como fue el 2024 es una sobreproducción y la afectación de los precios. Entonces tenemos tasa subsidiada para la reactivación económica y un proceso de diversificación. Es muy importante también que los productores puedan prever cuándo vienen esos ciclos de bonanza y cuándo los ciclos de sobreproducción, y podamos diversificar los cultivos. Nosotros incluso en el marco de la situación de la papa veíamos cómo se seguía sembrando papa, generando mayor presión sobre la producción, por eso estamos incentivando a que se puedan hacer diversificaciones y rotación de cultivos. ¿Qué viene para el 2026? El gobierno va a cerrar estabilizando su programa de abastecimiento alimentario, el programa de manejo de excedentes estacionales, una gran apuesta por el financiamiento como lo hemos venido haciendo, que cierra en el 2026 con la mayor inversión en tasa subsidiada, en ICR y en garantías agropecuarias para poder democratizar la colocación del crédito, y una apuesta de cierre de reforma agraria que con la distribución y redistribución de activos sociales para la producción esperamos puedan fortalecer el proceso de desarrollo agroindustrial. ¿Eso qué implica? En el tema del café y del cacao, estandarización del beneficio, colocación de recursos en procesos asociativos. En el tema de la papa estamos apostando también por poder colocar un crédito que permita transformación de papa, lo que implica
transformación de nuestros cultivos y uso de la semilla adecuada para que la papa pueda industrializarse. En el tema de las frutas, nosotros estamos apostando por sistemas agroforestales en todo el país, lo que nos permite tener mayores recursos de inversión, tanto del crédito de fomento agropecuario como de las políticas dirigidas por el Ministerio de Agricultura para frutales, para cítricos y combinación con cultivos transitorios. El gran éxito en el abastecimiento están los cultivos transitorios, 200.000 nuevas hectáreas de cultivos transitorios, que son la economía de la agricultura campesina. Los campesinos están sembrando más, están produciendo más, están abasteciendo más, y eso habla de la redistribución que genera la riqueza agropecuaria en Colombia. El balance de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, cómo el agro se ha convertido en ese motor en este 2025 del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, pero también ha destacado la puesta en marcha de la actualización de Sinigam B6, una plataforma tecnológica que permitirá fortalecer la trazabilidad pecuaria, mejorar la movilidad y garantizar información en tiempo real para las autoridades y productores ganaderos del país. Esto con el objetivo de buscar nuevos mercados para la carne colombiana, que obviamente ya está llegando a muchos lugares del mundo. Finalmente señaló que esta renovación incluye una aplicación móvil para ganaderos y transportadores con operatividad, con sistemas institucionales, registro digital obligatorio y también una verificación automática, lo que permitirá consolidar una sola fuente para la movilización bovina en Colombia. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Como siempre tenemos invitados muy especiales y en esta mañana nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Anwar Dakaret. Él es el Contralor Delegado para el sector agropecuario, uno de los sectores que siempre nos interesa aquí en Al Campo de Caracol Radio. Contralor, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Gracias por esta invitación y un saludo muy especial para todas las personas pues que nos acompañan y nos escuchan a esta hora. Es siempre un gusto estar aquí en Al Campo de Caracol Radio para conversar sobre los temas que hemos encontrado en nuestras auditorías y sobre todo cómo avanza la gestión del sector agropecuario, como tú lo mencionaste. Contralor, ¿mucho trabajo? Bastante, la verdad. ¿Muchas investigaciones? Sí, señor, sí, denuncias, investigaciones, de todo un poco, seguimientos, hay cosas buenas también, no todo siempre es negativo, claro, pero te iré contando. Y hay que ir trabajando por el campo colombiano, ¿no? Por esos campesinos y esos agricultores que lo escuchan a esta hora de la mañana. Usted tiene una tarea primordial porque ellos confían en usted. Claro que sí, ¿no? Y que cuenten siempre con uno. Bueno, Contralor, comencemos con una auditoría que es bien interesante. Yo no sé si es preocupante o no lo que encontraron en materia de tierras, que este programa lo dirige la ANT, la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, vamos a comenzar desde lo que encontramos en el avance real de la reforma rural integral, que sigue siendo todavía, Luis Enrique, muy bajo. Con corte a 30 de abril del 2024, que fue el corte que hicimos para ver cómo íbamos en el avance, lo comprado no llegaba ni al 5% de la meta nacional. Y lo más preocupante de esto es que cerca del 60% de los predios que adquirió la ANT todavía no estaban ingresados al fondo de tierra. ¿Y esto qué impide? O para que lo entendamos más coloquialmente, esto impide que puedan ser entregados a las familias campesinas, que son finalmente los beneficiarios a los que queremos que les llegue este recurso. Cuando hablamos de este ejercicio de control fiscal que hemos realizado, también encontramos unos expedientes de compras incompletas, de estudios de títulos que no se habían terminado, demoras en la entrega de los predios y poca priorización en las zonas PEDET, que tú sabes que precisamente se trataron de priorizar por todo lo que han sufrido. Entonces, si vemos ahora solo en 2025 a través del control participativo, que llega, cuando hablamos de control participativo hablamos de la interacción entre todas las delegadas con la delegada de participación ciudadana que canaliza todas esas denuncias de las comunidades, anónimos y demás. Se atendieron más de 40 denuncias sobre presuntas irregularidades en la compra de predios, en los cuales se identificaron terrenos que obviamente no cumplen con los criterios técnicos y normativos, muchos ubicados en suelos de muy baja aptitud agropecuaria, como hablamos de la grosería, no sé si en estos días has oído el tema, y varios sin beneficiarios formales, razón por la cual en este momento se están configurando estos hallazgos con presunta incidencia fiscal cercanos a los 20.800 millones de pesos. Entonces, sí, Contralor, es decir, ¿están comprando tierras que no sirven?
En algunos casos, no todos son así, tenemos que decir que han comprado otras que sí están bien, pero existen las zonas agrológicas 7 y 8 y la ley prohíbe expresamente comprar mayor porcentaje de esa tierra, mayor del 20%, y esto está llevando a que no sean tierras productivas para los campesinos, que realmente no deberíamos tener que adquirir. Pudiéramos ver de pronto unas zonas mucho en mejor estado para la producción agropecuaria, para los campesinos que que se la merecen. Siendo realistas y conociendo usted a la perfección este tema, ¿cuántas hectáreas se han entregado buenas, cultivables, que le sirven a los agricultores del país? Esa pregunta te la puedo responder a partir de este año, que iniciaremos una auditoría a la ANT de la compra de tierras en el 2025, o sea, revisando la vigencia 2025, porque si te das cuenta, cuando iniciaron, el antiguo director no compró mucho, sino que cambió los manuales. Ahora que entremos en la vigencia 2026 y hagamos la auditoría de primer semestre, podremos observar lo que han hecho, que creo que este año deben haber avances más claros. Pero es que un 5% no es nada, ¿no? Sí, señor, claro que no. Es que la realidad para mí es clara. Se compra muy poca tierra, se entrega aún menos y lo que se adquiere todavía no llega a quienes más lo necesitan. Doctor Anuar, la meta del gobierno en materia de entregar tierras, ¿cuántas hectáreas eran? Eran 3 millones de hectáreas. ¿3 millones? Sí, señor. Y a este paso no van a cumplir. No, lamentablemente no. Tenemos que entender que este gobierno ha tratado como ningún otro porque inyectó un presupuesto de más de 4.2 billones en la vigencia de la ANT. Sin embargo, pues no sé si tú pudiste observar que tuvimos una advertencia porque Sí. Adjudicaron en papel el presupuesto, pero nunca le giraron a la ANT para pagar los predios, que eso fue una dificultad que iba a llevar a que no, pues la gente rescindiera las negociaciones y hubiese un problema social más allá. Usted cuando habla, doctor Anuar, con los agricultores, con los campesinos, ¿están desinflados, desilusionados de estas promesas? Más que desilusionados, con expectativas. Algunos sí, obviamente están desilusionados. Hay grupos que dicen que hay sesgos en los beneficios y todo este tipo de situaciones, y por eso han establecido este tipo de denuncias. Sin embargo, espero que cuando comiencen a adjudicar todas estas tierras del Banco de Tierras y del Fondo de Tierras, comiencen a entregarle en el orden prioritario que indica el rezo. Pero uno sí, doctor Anuar, queda un tanto como preocupado porque uno escucha al director de la ANT, el doctor Felipe Hartmann, entregando predios y uno dice, pues entonces las metas se están cumpliendo. Cuando usted hace esta auditoría, demuestra todo lo contrario, ¿es así? Sí, ellos están haciendo unas entregas temporales. Estas entregas temporales, precisamente porque la adjudicación se la dan temporalmente, más no se están volviendo tenentes de la tierra, más no están adjudicándoles, porque esto ya lleva un proceso un poco más largo de escrituración y todo. Por lo tanto, no se está dando como lo controlaría la Contraloría dentro de la zona, dentro del el rígido, estricto rigor. Contralor, predios baldíos, ¿ellos también tienen alguna tarea ahí? Sí, claro, ellos clarifican y tienen la obligación de revisar los baldíos. Ellos son, digamos, la instancia en este momento frente a esa situación, frente a los baldíos. Ejemplo, existen baldíos como las islas de San Bernardo y de Rosario, y también los baldíos que nosotros ya conocemos. Ellos tienen que hacer la clarificación, están en la obligación. Contralor, ¿se han logrado recuperar algunos predios baldíos como el caso de Islas del Rosario y otras en diferentes puntos del país? Entiendo que sí lo están haciendo. En estos momentos no hemos revisado a través de una auditoría puntualmente eso. Sin embargo, muchos de los predios de los narcotraficantes se encuentran pues en la SAE, y no habría dificultad dentro del tema porque se les hizo, o lo que ellos han hecho es enajenación temprana para podérsela dar a los beneficiarios. Contralor, otro tema interesante que usted tiene en su despacho es la actualización del catastro multipropósito. Eso sí que es fundamental. En esas fiscalizaciones, ¿qué han encontrado ustedes? Bueno, nosotros hicimos una auditoría intersectorial, no sé si la alcanzaste a ver, fue liberada hace muy poco. Entonces, pues te cuento que es sin duda la base de toda la reforma rural integral,
porque permite identificar quién posee la tierra realmente y en qué condiciones, contribuyendo al ordenamiento territorial. Pero hoy, pues en el país tenemos que aceptar que hay un atraso significativo. Después de casi, yo diría, 10 años, un poco más, solo el 1,54% del territorio cuenta con un catastro actualizado, lo que equivale apenas a 17 municipios del país, que fue lo que pudimos ver en la muestra. Esto por muchos motivos. Hay municipios muy alejados, nivel 6, que no cuentan con los recursos para poder actualizar un catastro o hacer un plan. Entonces, digamos que esto es un recurso. Y esto, entre otras razones, también lo podemos ver o lo pudimos observar en la auditoría intersectorial, porque encontramos falta de articulación entre el Agustín Codazzi, el IGAC, la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro, reflejando pues que no existe o que hay más bien que existe una brecha estructural entre la planeación normativa y la capacidad operativa de las entidades responsables. También tenemos que ver que se debe desarrollar un ejercicio de pilotos que se han venido haciendo y han sido fallidos, que se hicieron sin cumplir esos requisitos técnicos ni jurídicos necesarios para poder incorporar los insumos obtenidos en el catastro oficial. Es decir, que uno no sabe qué pensar con este programa, muy atrasado. Sí, la consecuencia es clara. Sí. Si no tenemos un catastro actualizado, Luis, no hay cómo avanzar en la formalización de la tierra, no hay seguridad jurídica para los campesinos y en definitiva tenemos que decir que la reforma rural integral queda prácticamente estancada. Ya este paso, según su conocimiento, ¿cuántos años se podría tardar para cumplir con todo el objetivo y adelantar toda la actualización catastral? No, sería un incierto, no. Sí. No soy capaz de pronunciarme de un número, pero muchísimos años realmente. Sí, claro. Un tema arduo. Es que no, 17 municipios, imagínense. Grave, y 1.56%. O sea, a ese ritmo ni en 100 años. Ajá, sí. Sí, porque, o sea, no hay nada que hacer. ¿Y ustedes han hecho algún llamado de atención frente a esto? Sí, acabamos de terminar una auditoría con la delegada de Gestión Pública y la delegada de Comercio, y dicha auditoría de vivienda, y saneamiento básico, y esa auditoría fue liberada. Ya las 3 entidades tienen la auditoría, ya saben los planes y tienen que identificar planes de mejora para la articulación, lo que hablamos de la interoperabilidad, porque tienen informaciones diferentes y cruzadas. Doctor Anuar Dakaret, Contralor Delegado para el sector agropecuario, vamos a continuar hablando el próximo fin de semana porque hay otros temas que usted también está investigando y pues con este panorama uno queda sumamente preocupado. Contralor, muy amable, gracias. Nos volvemos a escuchar el próximo fin de semana para seguir hablando de estas investigaciones, de estas auditorías. Muy gentil. Lo mismo, Luis Enrique. Un abrazo. Chao. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. El proceso de vacunación contra la fiebre aftosa en el hato ganadero está entregando un balance positivo, marcha por buen camino. Y vamos a hablar de este y otros temas con el doctor Roberto Brus, quien es el director jurídico de Fedegan. Doctor Roberto, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Muy bien, gracias a Dios. Todo marchando bien. En este balance, doctor Brus, ¿cómo va el proceso de vacunación a nivel nacional? El proceso de vacunación va marchando bien. Hemos estado cumpliendo adecuadamente las metas. Todo el mundo conoce que hay una serie de problemas de orden público en diferentes partes del territorio. Hemos tratado de superarlos con el apoyo de la fuerza pública en algunas de las regiones del país, pero se están cumpliendo las metas y esperamos que se cumplan como ocurrió en el ciclo pasado y como ocurrió el año pasado. ¿Se llega al 100%? Pues esta es una aspiración, digamos que siempre la meta es el 100%. Pero hemos estado muy cerca del 99.9%, hemos estado muy cerca y esperamos que este año no seamos inferiores a ese reto. O sea, termina un año bien en materia de vacunación. Yo diría que sí, y pues para nosotros lo más importante es que se mantenga el país como país libre con vacunación, porque pues obviamente de no tenerla como ocurrió en los años 17 y 18, que se perdió
durante la administración del Fondo Nacional del Ganado por parte del Ministerio de Agricultura se perdió el estatus sanitario y obviamente eso generó unas pérdidas muy grandes para el sector. Esperamos que después de haberlo recuperado logremos mantenernos en esa condición. Las zonas de frontera y las zonas de orden público, las más complicadas, ¿no? Indudablemente esas zonas suelen ser las más complejas y las más complicadas, pero en fin, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para que eso también marche bien y poder lograr todas las metas en esas zonas a pesar de las dificultades. Con este estatus que se tiene, ¿se abren más mercados para la carne colombiana? La realidad es que son condiciones que se vuelven necesarias para los mercados. Obviamente hay países que son de circuito aftoso todavía y ellos pues no plantean esa exigencia, pero para los restos de países la exigencia total es que sea un país libre de aftosa. En materia de ilegalidad de ganado sacrificado, usted entrega una cifra de casi el 50%. ¿Es tan preocupante ese tema? Es preocupante y esa es una cifra que no es mía, es una cifra del propio INVIMA, sí, porque cuando se contrastan las cifras que da el DAN en materia de sacrificio versus lo que se calcula que se consume, sí, en un país de 52 millones de habitantes, pues evidentemente tenemos un descalce muy importante en el sacrificio legal, que es el sacrificio clandestino. Uno podría hablar que el 50% de la carne que se consume en Colombia es ilegal. Pues esas son cifras que ha dado el INVIMA y pues fácilmente uno podría llegar a esa conclusión. Las cifras las da el INVIMA entre el 45 y el 49%. ¿Qué pasó con los controles? Que había legalidad de mataderos en municipios, se habló mucho de eso, pero parece que eso no se ha plasmado, ¿no? Desafortunadamente hubo unos periodos en los que hubo un cierre muy masivo de plantas de sacrificio o de mataderos municipales. Eso desplazó muchos sacrificios al sacrificio clandestino. El gobierno nacional les pidió un decreto para el tema de las plantas de autoconsumo y para que otra vez se restablezcan esos establecimientos de sacrificio en los municipios. Lo que pasa es que es un proceso que no es fácil, requiere de recursos y pues muchos municipios no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Debería darse una política pública de apoyo a esos entes territoriales para que cuenten con unos recursos en unas condiciones que sean blandas, créditos blandos, para que ellos puedan avanzar en restablecer ese servicio. ¿La carne colombiana llega hoy a cuántos mercados? La carne colombiana llega más o menos a unos 20 países, más o menos, podría decir 90 países, incluido Rusia. Tenemos Rusia, tenemos Oceanía, tenemos China, tenemos Japón, es decir, llega a muchos países del globo terráqueo. ¿El mercado de los Estados Unidos por qué es tan complejo? Por las exigencias, ellos son muy exigentes en cuanto al tema de trazabilidad, por eso la importancia de lo que estábamos viendo hoy en materia de trazabilidad. Ellos exigen que tanto las fincas de exportación como las fincas que proveen a estas, ¿sí?, haya trazabilidad completa desde el nacimiento hasta el despacho del producto, desde las plantas de sacrificio que sacrifican para exportación. Doctor Bruce, ¿usted ve cerca la exportación de carne de este mercado? Siendo realista. Yo, siendo realista, creería que en la medida en que este sistema de trazabilidad opere en las condiciones que lo ha planteado la señora gerente del ICA y que se cumplan esos cronogramas y se cumplan esas condiciones, podríamos avanzar de manera muy positiva hacia ese mercado. ¿Y el hato ganadero sí da para exportar y atender el mercado interno? Yo pienso que sí da y que pues obviamente también cuando esas condiciones se den deberemos también tener una política pública de repoblamiento o de crecimiento del hato. Dos inquietudes finales. El orden público se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para ustedes, ¿no? Indudablemente todo. Yo creo que para todos los productores del campo, todos los productores del sector agropecuario, la inseguridad y los problemas de orden público son un flagelo que no permite trabajar en paz, que no permite avanzar en muchos frentes. Desafortunadamente la situación es esa y a veces es que tiende a empeorar, ¿no?
Sí, señor, finalmente el mensaje para los ganaderos. Para los ganaderos, una feliz Navidad y pues que ahora que empieza este sistema, pues que pongan su mejor esfuerzo para que todas estas condiciones que queremos que se den en el país y en el sector ganadero se cumplan. Doctor Bruce, muy amable, gracias. No, gracias a usted, muy amable. El balance en materia de vacunación que nos entregó Fedegan, cómo se están cumpliendo las metas y el cronograma establecido a pesar de la situación de orden público un tanto complicada en algunos puntos del país. Y ahora les vamos a presentar un rápido recuento de las noticias más importantes del agro, porque la semana pasada el Ministerio de Agricultura anunció que va a destinar 25.000 millones de pesos para subsidiar las tasas de interés de las líneas especiales de crédito. El objetivo es que los campesinos puedan acceder a una financiación más asequible para invertir en proyectos de siembra y en el capital de trabajo de cultivos de ciclo corto, sostenimiento pecuario, acuícola, pesca, zoocría y apicultura, así como actividades relacionadas con la comercialización y transformación del sector. Se espera que a través de este beneficio pequeños productores puedan acceder a créditos con tasas entre el 3 y el 5% anual y en casos especiales como por ejemplo las mujeres rurales víctimas del conflicto armado y jóvenes, la tasa podría llegar a ser de tan solo el 1% anual. Además, el Fondo Agropecuario va a cubrir hasta el 90% del crédito. Y continúan las excelentes noticias para nuestro sector agro en materia de exportaciones para el mes de octubre. El valor total de las ventas de estos productos alcanzó $1.325 millones en productos agropecuarios, alimentos y bebidas, mostrando una tendencia de expansión. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE y la DIAN, estas cifras representan un incremento del 32,2% frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el informe de estas dos entidades, se destacan el café, el banano, los aceites vegetales y las frutas frescas como los productos que impulsaron este resultado. El café, por ejemplo, registró un incremento del 65,3% en valor y el 15,3% en volumen. El Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, lanzó el plan Canguro Exportador, una estrategia diseñada para garantizar que los productores agropecuarios cumplan con los requisitos sanitarios y fitosanitarios que son exigidos por los mercados a nivel internacional. El propósito de este plan es fortalecer la competitividad de los productos agrícolas y pecuarios, facilitando la admisibilidad de estos en los mercados altamente exigentes. La iniciativa fue presentada en un encuentro que reunió más de 450 empresas agrícolas y pecuarias y fue liderado por la DIAN. En Santander, el cultivo del cacao tiene una gran importancia económica y sociocultural, pues se ha consolidado como el principal producto de cacao en Colombia, con 53.534 hectáreas sembradas en 49 municipios y más de 20.000 familias dedicadas a esta actividad. Para hacer frente a la constante amenaza que sufren los cultivos de cacao y con el propósito de que los productores de la provincia de Vélez puedan identificar plagas que afectan la corteza y la semilla, como las perforadoras y la carmenta negra, hay que prevenir su expansión y para ello se van a implementar planes y programas en Santander. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Les contamos que el Ingenio Providencia está desarrollando un programa que tiene como meta fortalecer las habilidades socioemocionales de más de 500 niños y adolescentes, hijos de campesinos y que están en la zona de influencia de esta compañía. A esta hora nos acompaña Valeria Castro. Ella es líder de sostenibilidad de Providencia. Valeria, bienvenida al Campo de Caracol Radio. Igualmente, un placer saludarte, Luis. ¿Cómo están trabajando ahí en el Ingenio, en Providencia, todo el manejo de sostenibilidad? ¿Cómo cierra este 2025? Bueno, cierra con muchos logros importantes. Hemos venido trabajando sobre todo mucho en el acercamiento con nuestras comunidades del área de influencia, también con todos nuestros stakeholders, tratando de que la sostenibilidad sea algo articulado a todos nuestros procesos industriales y por supuesto que esto nos permita una sostenibilidad material, pero también simbólica en el tiempo. El impacto para las comunidades donde tienen referencia el ingenio, ¿qué tan importante ha sido? ¿Qué programas se han desarrollado antes de hablar de
de este bonito programa con los niños? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de acción. Tenemos una que es muy fuerte, que es todo lo educativo, en el cual tratamos de incidir justamente que los niños puedan tener acceso a la educación superior y también permanencia. Tenemos programas que tienen que ver con poder brindarles a los estudiantes y también a las personas de las comunidades espacios que les permita que haya relación comunitaria, que sean unos espacios dignos, que además sean unos espacios enriquecidos para justamente el aprendizaje. Tenemos también programas que inciden en temas de salud, por ejemplo, en diagnósticos tempranos para poder que los niños puedan acceder a atenciones que les permitan prioritariamente como manejar cualquier tema de salud, sobre todo que pueda ser visual y auditivo. También tenemos programas en liderazgo, por ejemplo, para líderes comunitarios que puedan fortalecer todo lo que tiene que ver con sus habilidades en la redacción de proyectos, y esto buscando que los líderes puedan acceder, por ejemplo, a recursos tanto públicos como privados para la inversión social. Es decir, que hagamos como un trabajo conjunto en el que nosotros ayudemos y apoyemos la formación de estos líderes para que ellos con estas herramientas puedan hacer que los recursos lleguen a los territorios para inversión social. ¿El impacto más o menos es de cuántos habitantes, de cuántas familias en la zona? De manera directa podríamos estar diciendo que pueden ser 7.000 y de manera indirecta pueden ser hasta más de 14.000 con todas las familias que impactamos, solamente hablando de comunidad. Claro, y me imagino que los jóvenes también con los proyectos y con los emprendimientos tienen un apoyo de ustedes. Sí, claro, justamente en nuestro programa Cultivando Talentos estamos trabajando con 100 jóvenes, todo lo que tiene que ver con orientación vocacional. Primero, centrarnos en temas de habilidades blandas, pero también que esto vaya acompañado de temas de emprendimiento para poder que ellos desarrollen a través de prácticas habilidades que le permitan pensar en su proyecto de vida. Creemos que esto es muy importante porque en muchas de esas economías rurales se trata un poco de poder dinamizarlas y encontrar el camino para la formalización de estos jóvenes que más adelante seguramente pueden resultar en emprendedores y pequeños y medianos empresarios. Valeria, ¿cómo fue la selección de estos 500 niños del programa Cultivando Talentos? Ya hablando puntualmente de nuestro programa Cultivando Talentos, nosotros nos ubicamos en 4 colegios públicos de El Cerrito, que es como nuestro municipio, el área de influencia más cercano y donde nos encontramos nosotros ubicados. Entonces, en estas instituciones nosotros ubicamos sedes que tienen unos criterios importantes, tanto de vulnerabilidad como de espacialidad, y a partir de ahí hacemos convocatoria, que es una convocatoria abierta en realidad para que las personas que participen del programa puedan también dar como ese compromiso. Nosotros ponemos una parte importante que es todo el tema de formación, todo el tema de talento humano, el recurso económico, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, pero la idea es que las familias y sobre todo los niños y las niñas y los jóvenes que hacen parte del programa pues puedan estar como anclados a él, ¿no? Que puedan participar de manera activa. ¿La idea es capacitarlos y formarlos para el futuro? La idea, digamos que tiene 2 componentes muy importantes. El primero es poder, como el programa se llama Cultivando Talentos, poder impactar en como actividades que sean llamativas para ellos. Nosotros les llamamos modalidades que les permitan desarrollar aptitudes, diferentes habilidades para la vida. Entonces, algunas son motrices, algunas son prácticas, porque los talleres la idea es que les llamen la atención. Hay de robótica, hay de manualidades, hay de actividades deportivas, deportes que no son tan comunes en el territorio como el Ultimate, que es un programa, es un deporte que se juega con disco, y con ello nosotros aprovechamos para acompañarlos en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Digamos que es un propósito poder convocarlos a partir de una modalidad que les llame la atención, que sea de su interés, para poder trabajar todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, que tiene que ver con gestión emocional, la toma de decisiones. Por ejemplo, este año podemos decir que con el programa impactamos un poco más de 860 horas solamente de gestión emocional y un poquito más de 1.290 ya en temas que tienen que ver específicamente con cada uno de esos talentos o esas modalidades. Ahora, Valeria, este trabajo que ustedes realizan con los jóvenes que son de la zona de influencia de ustedes, jóvenes también campesinos,
¿los capacitan en el periodo escolar o es una actividad totalmente al margen de esta actividad que tienen que desarrollar los niños y los jóvenes? Esa pregunta es súper interesante porque nosotros lo hacemos ligado al contexto educativo y esto tiene que ver con dos cosas. La primera es que es el ambiente como donde los niños y las niñas más pasan tiempo y además que es un ambiente que es seguro. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer como acuerdos con los rectores de nuestra área de influencia, que son estos colegios públicos de donde nosotros estamos ubicados, para que en jornada extracurricular, es decir, en la jornada complementaria, después de que ellos ya terminan su horario de clase, ellos regresen y puedan estar en este ambiente seguro disfrutando de estas actividades. El segundo punto importante por qué lo hacemos ligado a estos contextos escolares es porque queremos que los estudiantes, digamos que este programa impacte directamente la retención estudiantil y fortalezcamos y tratemos de disminuir al máximo que haya deserción en nuestras comunidades. Ahora, ¿los jóvenes y los niños se inclinan por qué actividad más? Ahí tenemos unas que nosotros decimos que son muy taquilleras, que Ajá. Normalmente digamos que hay una vocación deportiva importante, a los niños les ha gustado mucho Ultimate, también curiosamente hemos desarrollado ya en este periodo de tiempo que es alrededor de 3-4 años un gusto por las manualidades, de pronto con la que más tenemos que hacer como énfasis para poder que los niños se motiven es de pronto el teatro, porque sentimos que ya tiene que ver mucho con la personalidad, con la expresión escénica, pero justamente es una de las modalidades que más puede servir para trabajar las habilidades socioemocionales. ¿Y por la salsa, no? ¿El baile? El baile también es un baile, digamos que nuestra población tiene bastante multiculturalidad, lo que permite que hayan bailes en general de diferentes partes del país, que tengamos ascendencias acá que ser de la costa pacífica, pero también de todo el tema de los Andes a partir de Nariño, y esto ha hecho que nosotros, por ejemplo, en nuestra modalidad de baile tenga un componente que es cultural a través del baile folclórico, pero que para enganchar a los niños y las niñas le hemos también puesto un componente como más urbano, que tengan como la mixtura de las dos. Ahora, por ejemplo, cuando está en receso escolar para y los estudiantes del calendario A, ¿esta clase de actividades se incrementa? Normalmente, digamos que lo que hacemos es tratar de que vaya el año corrido, entonces no incrementamos la cantidad de horas, estamos permanente para que justamente en esas vacaciones los estudiantes puedan tener un lugar al cual acudir, ¿sí? Se nos ha presentado que en las vacaciones normalmente en los recesos de mitad de año o en la semana de receso en octubre, algunos estudiantes salen como a vacaciones fuera del municipio, pero tratamos de que los que se queden, brindarle todas las garantías para que tengan lugares seguros en los que puedan esparcir, en los que puedan divertirse y por supuesto aprender. Finalmente, Valeria, ¿este programa se mantiene para el 2026? La idea es que sí, nosotros ya este es nuestro 4º año con este programa que es emblemático dentro de Ingenio Providencia, y la idea es por supuesto seguir contribuyendo a cultivar talentos y también por supuesto al tema del fortalecimiento de habilidades blandas. Esperamos seguir acompañando a los niños, creemos que hemos incidido positivamente y que además esto nos ha permitido, por ejemplo, tener una conexión con la educación, poder incidir no solamente en el tema de cómo utilizan el tiempo libre los niños, sino también hemos comprobado que la calidad académica de estos niños que hacen parte del programa ha mejorado muchísimo, que además su comportamiento también lo ha hecho, y pues la idea es seguir contribuyendo a la calidad educativa del municipio. Pues Valeria, de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio, muy amable, gracias y un feliz día. Muchísimas gracias, igualmente, feliz día para todos. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Todas las noticias las encuentran en la página www.caracol.com.co, programa Al Campo, y ahí van a encontrar toda la información, o en Spotify y en el buscador Al Campo, y tenemos ahí todas las entrevistas que se han pasado en el programa a lo largo de los últimos años. Hasta entonces.